Hola chicos, feliz domingo. Por acá Jonathan Escartín de Trainology y bienvenidos nuevamente a su canal La Suma de Todo. Agradecidos con todos ustedes por su receptividad, por sus comentarios, por suscribirse al canal. Les recuerdo a las personas que están recién viendo el contenido de mi canal que por favor se suscriban, siempre le den like para que el algoritmo de YouTube recomiende el contenido a otras personas y de esa manera el canal pueda ir creciendo. Así que bueno, nada, vamos a comenzar con el contenido y la información del día de hoy, que es actualizar un poquito sobre lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo podemos ser partícipe desde un punto de vista de inversión de algunas empresas, en este caso empresas rusas, que tienen un tremendo potencial y de la cual podemos sacar algo de beneficio si las circunstancias se dan de la manera que estimamos. Bueno, actualizando un poco el conflicto, estamos viendo cómo Estados Unidos tiene una retórica muy alarmista que incita, más que incitar, que muestra una posible invasión rusa a Ucrania, y a su vez tanto Ucrania como Rusia están tratando de bajarle el perfil, porque esto afecta muchísimo a la economía de ambos países. Además crea un nivel de incertidumbre en toda la región que no es beneficioso para ninguno de los dos casos. El tema de la invasión, de que ocurra una invasión de Rusia a Ucrania, desde un punto de vista económico, factible y de intereses, no es muy tangible. Realmente no gana mucho Rusia invadiendo Ucrania, y sí pierde mucho Ucrania si esto sucede por... Además de que es uno de los países más pobres de Europa, tiene mucha dependencia del gobierno ruso en cuanto a la economía. Y también toda Europa se vería muy afectada por el tema del suministro del gas, que también lo vamos a tocar acá en este video. Entonces, se están viendo ejercicios militares por parte de Ucrania en Chernobyl, porque de alguna manera si el gobierno ruso llegase a invadir a Ucrania por el lado de Bielorrusia, tendrían que pasar las milicias por Chernobyl. Entonces Ucrania está haciendo estos ejercicios en la ciudad, estos ejercicios militares para entender o tratar de educar a la población, tanto reservista como militares activos, cómo pudiesen defenderse ante esta instancia en caso de ocurrir. También estamos viendo retaliaciones de ambos lados. Por su lado, Alemania vetó a la televisora Russia Today, y esto asociado a que no tenía los permisos para transmitir en Alemania. Sin embargo, la televisora Russia Today argumenta que sí tenía los permisos. Por su parte, en vista de esto, Rusia vetó, no sabemos si es, más que no saber, se especula que es en retaliación, vetó a la transmisora, a la televisora alemana Deutsche Welle, y la mandó a salir del país. Entonces ahí estamos viendo este juego, y estos conflictos, más que políticos, son conflictos que suceden debido a la política, pero suceden en otros planos. Esto agiliza o incrementa las tensiones que estamos viendo en toda la región. Alemania también se expresó y fue enfático en que si efectivamente Rusia invade a Ucrania, ellos van a vetar el gasoducto Nord Stream 2, cosa que sería fatal por la inversión tan enorme que hay allí y por el negocio tan grande que puede darse entre ambos países, Alemania y Rusia, y también cómo puede beneficiar todo esto a toda Europa. El beneficiado acá económicamente pudiese ser Estados Unidos, porque podría vender su gas licuado al precio que le dé la gana, y es algo que esperemos y todo el mundo espera que no ocurra. Entre otras cosas, también hemos visto despliegue de tropas por parte del gobierno estadounidense en Polonia y en otros países, y esto vemos cómo incrementa las tensiones y cómo toda la Unión Europea y toda la OTAN está preparándose ante una posible invasión rusa, con todo este despliegue armamentístico y todo este despliegue de tropas para la defensa de la nación ucraniana en caso y en un evento que esto suceda.
También estamos viendo el relacionamiento y cómo se están estrechando las amistades entre Rusia y China, algo que ya comenté en el video anterior y que tiene muchísimos años, y cómo Xi Jinping está respaldando a Rusia y de alguna manera, más que mediador, está tomando su parte con el gobierno ruso y está dándole todo el apoyo para la resolución de este conflicto, que principalmente en lo que se centran es en el retiro de las bases de la OTAN, en que dejen de tomar porción del este de Europa y en que no se anexen Ucrania y Georgia y algunos otros países del este de Europa a la OTAN. ¿Okay? Así que ahora pasemos un poco a ver, ya entendido la actualidad del conflicto, pasemos un poco a ver la parte económica y toda la afectación relacionada con esta. Los dos factores principales asociados a este conflicto económico son el gas y el petróleo. Por su parte, Rusia fue el primer productor o el mayor productor del petróleo hace muchos años, hasta que lo superaron los saudíes y después lo superaron Estados Unidos. Actualmente, según un reporte extraído de la página IG.com, Estados Unidos produjo o extrajo 19 millones de barriles en el año 2020. Hay otras informaciones como lo son datos de Statistic Review of World Energy del año 2021, que informan que la producción de barriles de Estados Unidos estuvo en torno a los 16.5 millones de barriles. A su vez, Rusia actualmente es el tercer productor petrolero más grande del mundo y está en torno a los 11.5 millones de barriles. Allí vemos el dominio y allí vemos la cobertura en cuanto a producción petrolera a nivel mundial de ambos países y los intereses que pueden estar relacionados en cuanto al petróleo. Acá podemos hacer un pequeño paréntesis para entender las reservas de crudo a nivel mundial y podemos ver cómo Venezuela es el país que tiene mayor reservas, en torno a un 18%, y esto pudiese ser material para otro video, entender la relación que hay entre el nivel de pobreza y la situación que vive Venezuela en este momento con sus reservas de petróleo, algo que no se entiende, o más que no se entiende, algo que es difícil de explicar y difícil de entender. Pero sí para entender el gobierno ruso y sus pares de Estados Unidos, cómo se encuentra en cuanto a la reserva, podemos ver que están bastante similares. Rusia tiene el 6% de toda la reserva de petróleo a nivel mundial, y Estados Unidos tiene un 4% de toda esa reserva. No son los países con más reserva. Podemos ver que los saudíes tienen en torno a un 17%, Canadá en torno a un 10%, Irán también en torno a un 10%, y por allí Kuwait e Irak en torno a un 6 y un 8% respectivamente. Con este resumen del petróleo pasamos al segundo commodity, que es el gas natural, y es el principal foco económico de este conflicto. El gas natural no es más que un combustible fósil, que es uno de los que tiene menos impactos medioambientales, y de alguna manera Rusia es uno de los principales productores de gas natural a nivel mundial. Podemos desglosarlo entre los tres países que más producen gas natural. Tenemos a Estados Unidos, tenemos en el primer lugar a Estados Unidos, tenemos a Rusia en el segundo lugar y en el tercer lugar tenemos a Irán. Aquí, para entender un poco la diferencia entre el gas licuado y el gas natural, es básicamente el proceso al que se somete el gas licuado para poder exportarlo, que es que se enfría a menos 160 grados. De esa manera se convierte de gaseoso a líquido y se puede transportar, se puede exportar a los diversos países por medio de estos barcos metaneros. Estados Unidos actualmente tiene un negocio y una rentabilidad impresionante con su gas licuado y lo puede vender al precio que le da la gana, 2, 3, 4, 5 veces más caro que el gas que pasa por las tuberías. El principal o los principales consumidores del gas natural licuado que exporta a Estados Unidos son los países asiáticos, Corea del Sur y también Japón. China también es consumidor de este commodity. Y en Europa vemos una figura un poco distinta. En Europa vemos que todo el abastecimiento ocurre por medio del gas que exporta Rusia. En torno a un 40-45% de todo el gas que se consume en Europa es ruso. Noruega también abastece un poco a los países más al norte.
Y esto permite que Rusia establezca precios. Depende de la cercanía que esté el país con Noruega, los precios son más económicos por un tema de competitividad y a medida que se alejen, los precios se encarecen. El tema de habilitar el gasoducto Nord Stream 2 es un win-win para Alemania y Rusia, porque de alguna manera este gasoducto actual, que es el Nord Stream 1, aumentaría su capacidad al doble con el Nord Stream 2 y el abastecimiento que ocurre actualmente por medio de las tuberías de gas ucraniano se vería muy afectado porque todo este abastecimiento se iría por arriba por los gasoductos que abastecen directamente a Alemania. Ucrania se quedaría prácticamente con el abastecimiento de los países más al este, más cercanos de Ucrania. Y ahí obviamente, como les comento, es un negocio win-win para Alemania y para Rusia. Entonces nosotros acá como inversores nos preguntamos cómo ser partícipes de esta economía global y cómo poder invertir en estas empresas, en este caso empresas rusas, que de eso se trata el video, para aprovechar un poco los niveles de precio a los que se encuentran actualmente por el nerviosismo y por el pánico que hay de esta eventual invasión a Ucrania, y podemos plantearnos los siguientes escenarios. Dentro de los escenarios a plantearnos sería esperar un poco a que se bajen las tensiones, a que entendamos a qué va a terminar este conflicto o en qué va a terminar este conflicto, y de esa manera sí ser partícipes. O la otra opción es aprovechar la instancia en la que hay pánico, en la que hay mucha volatilidad, y tomar posiciones en alguna de estas empresas. Hay que hacer mención a algo muy interesante, que es que Rusia es considerado como uno de los países en donde es más fácil hacer negocios a nivel mundial. Esto lo podemos ver en el siguiente gráfico, que es una información que entrega el Banco Mundial y te muestra en los países que es más sencillo hacer negocio. Y es impresionante que Rusia esté dentro de esos países. Además de eso, Rusia tiene un crecimiento tecnológico y de infraestructura, principalmente en Moscú, de los últimos años impresionantes. Yo les recomiendo que lean un poco y vean el nivel y la potencia que es Rusia en cuanto a su economía y el crecimiento que está teniendo. Además de eso, algo bien importante comentar es que las empresas rusas exportadoras de petróleo son de las que menos sufren cuando hay caídas en los precios del petróleo, porque ellos establecen un precio de $42, 40 a $42 más o menos, y todo lo que ganen por encima de ese precio mínimo de venta de barril lo destinan a un fondo para compra de divisa, para inversión en activos refugio, y de esta manera hace o se propicia que cuando hay correcciones en el precio del crudo, estas empresas no se vean tan afectadas. Y en cuanto al gas, Rusia tiene el 16% de toda la reserva mundial de gas, que no es un número menor, y además de eso se espera que para el 2025 exporte el 12% de todo el gas que consume China. La proyección que estamos viendo de acá al 2025, si eso se llega a materializar, que así va a ser por el nivel de negociaciones y de amistad que tienen entre ambos gobiernos, nos puede dar para estas empresas rusas que se dedican a estos sectores unas rentabilidades muy interesantes. Esto viene siendo la parte bonita de la historia. Contemos también la parte fea, ¿no? La parte fea de la historia es que si Rusia llegase a incursionar tropas o a invadir, así sea, el territorio del Donbass, pudiésemos ver vetos económicos y castigos económicos tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, que afectarían muchísimo no solo a Rusia como país, sino a las empresas de las que vamos a hablar a continuación, porque tendrían vetos de los sistemas de pago a nivel mundial. Las tarjetas mayormente usadas, Visa, Master, serían eliminados del sistema SWIFT, que es el sistema de transacción también mundial de pagos, y el poco acceso a divisa, el poco acceso a tecnología. Por lo tanto, estaría cercada Rusia en cuanto a crecimiento, y esto pudiese afectar muchísimo no solo al país, sino a las empresas. Y entonces, ¿cuáles son las empresas interesantes de las que podemos ser partícipe y que considero vale la pena mencionar en este video? Tenemos un pool de empresas, tenemos muchísimas compañías de interés de las que pudiésemos hablar. Yo seleccioné hoy 4 de ellas. La primera es Gazprom. Gazprom es el monstruo de todos los monstruos en Rusia. ¿Por qué digo que es el monstruo? Primero porque es la empresa más grande de toda Rusia. Es una empresa dedicada a la explotación de gas y petróleo y está verticalmente integrada. Ellos son partícipes desde la exploración, el almacenamiento, el transporte, la venta, están en absolutamente todos.
Es una empresa que tiene una participación de la Federación Rusa de un 52%. También es algo muy interesante acá los múltiplos a los que cotiza actualmente. Cotiza unas 5 veces beneficio, que entendemos que por estar en Rusia no cotizan a múltiplos mayores. Sin embargo, para la media del mercado cotiza muy por debajo y eso hace muy atractivo una inversión en Gazprom. Otros datos interesantes de Gazprom es que tiene más de 450.000 empleados. Es una empresa que cotiza actualmente en torno a los $8.5 por acción. Y además de eso paga un dividendo anual de en torno al 4%. La segunda empresa a la que tenemos que hacer mención es Lukoil. Lukoil tiene el 2% de la producción del petróleo a nivel mundial. Se estima que tiene 15 años de reserva y además de eso también produce gas. Lukoil es una empresa que actualmente cotiza a los $91 por acción. Es una empresa también enorme y sumamente interesante. Tiene pocos niveles de deuda. Además de eso, paga un dividendo de en torno al 10%, lo que es una salvajada para una empresa de este tipo. Que sí, que las empresas exportadoras, productoras de petróleo y de gas pagan buenos dividendos, pero para los niveles de precio a los que está, el margen de seguridad que tiene, el dividendo es tremendo. Esta empresa tiene un ROIC y un ROE en torno al 14%, lo que es buenísimo para una empresa en esta industria. Y ellos dicen en sus earnings calls, han hablado que en torno a los $32, superior a eso, ellos pueden generar flujo de caja libre. Lukoil para mí es una de estas empresas sumamente interesantes en las que pudiésemos ser partícipe y además de eso, como les comenté, se encuentra a unos precios bastante aceptables y con margen de seguridad. Llegamos ahora a una de mis favoritas, yo creo que es mi favorita, que es Norilsk Nickel. Norilsk Nickel se dice que tiene 80 años de reserva minerales, que equivale a unos 700 billions. Miren en esta gráfica de acá, esto es una salvajada por donde se le mire. Es el productor global número 1 de níquel, es el productor global número 1 de palladium, es el productor global número 3 de platinio, el número 4 de rhodium, el número 8 de cobalto y el productor global número 11 de cobre. Estamos viendo cómo es una empresa que tiene un footprint de minerales de los que hace extracción y de los que comercializa y tiene un potencial de crecimiento y de vida de esta reserva de minerales superior a los 80 años. Puntos interesantes a destacar de Norilsk Nickel es que tiene una deuda controlada, cotiza múltiplos aceptables y paga un dividendo del 12%. Esta empresa se puede ver muy beneficiada con el crecimiento de la industria de vehículos eléctricos. Estamos viendo una migración de los vehículos funcionales en base a combustibles fósiles y que esto va a ir migrando y va a ir haciéndose ese cambio de switch en el futuro y lo estamos viendo en el presente a los vehículos eléctricos, lo que de seguro va a catapultar a Norilsk Nickel y va a obtener mucho beneficio de ese cambio en la industria. También es muy importante resaltar que tienen un margen EBITDA superior al 58% y tienen un margen operativo impresionante del 40% para este tipo de industria. Y por último tenemos Sberbank. Sberbank también es una empresa que me gusta mucho, una empresa rusa, es el principal banco ruso con 40% de la participación en todo el mercado. Algo impresionante de esta empresa es que tiene una morosidad inferior al 4%, está controlada por el Estado, por la nación rusa, paga un dividendo de en torno al 8%, lo que es una salvajada también para un banco como este, y cotiza a un PER en torno a las 6 veces, que está también por debajo de la media del sector, que de nuevo entendemos que por estar en un país que está sujeto a muchos conflictos cotiza a esos múltiplos. Algo bien interesante es que tiene un ROE en torno al 22%, que también es muchísimo más grande de la media del mercado, que está en torno al 10-11%. Actualmente esta empresa cotiza a unos 13,5 dólares por acción. Este sería el pack de 4 empresas de interés de mi parte. Pudiésemos hablar de muchas más. Pero esto nos lleva a que muchos nos preguntaremos ¿cómo invierto en estas empresas? Si mi broker
no las tiene listadas. Y es lo que sucede con empresas de países emergentes, de compañías de países emergentes, que muchos brokers no las tienen, no las ofrecen. Por lo tanto, se nos dificulta la posibilidad de invertir en estas empresas. Para eso tengo una solución, que son los ETF. Eso es todo. Creo que esta serie da para una tercera parte, que me encantaría hablar de empresas americanas, hacer lo mismo, el mismo ejercicio que hicimos con Rusia, empresas americanas. Si así les gusta, por favor déjenmelo saber. Tomamos las mejores empresas americanas en esta industria, en estos sectores, y tomamos los mejores ETF para tener la otra cara de la moneda en el caso de que no queramos ser partícipes como inversores de las empresas rusas. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo para ver este video. Les agradezco, por favor, y es muy importante, le den un like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, cada vez que yo suba un video, a ustedes les va a avisar YouTube para que lo puedan ver, me puedan dejar sus comentarios, y eso es algo que realmente les agradezco. Nos vemos por el Discord, donde tenemos una comunidad donde nos relacionamos entre inversores, compartimos ideas, nos ayudamos mutuamente. Tenemos también allí la membresía VIP de Trainology, en donde trabajamos con portafolios de inversión, ideas de inversión, alertas en cuanto a opciones. Subimos contenido únicamente para las personas que son partícipes de la membresía VIP, analizando empresas, analizando sectores, y tenemos un material sumamente interesante allí para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Nos vemos en el transcurso de la semana y que les vaya muy bien. Chao.